Continuamos acá con nuestra clase de ángulos. Bueno, me encanta esta clase, me encantan las clases de geometría. Bueno, acá el ejercicio nos pidió que midiéramos los siguientes ángulos con el transportador, pero eso lo vamos a hacer más adelante, la posición. Vamos a meternos en algo, un juego que hicimos en clase. Vamos a ver si recuerdan, ¿se acuerdan cuando les dibujaba algunos ángulos y ustedes tenían que con el ojo saber o identificar si era un agudo, un llano, un obtuso o un recto? ¿Sí? Entonces vamos a hacer con estos tres. Tengo acá tres ángulos, voy a tratar de enfocarlos y desde ahí, desde casa, usted va a pensar cuál puede ser. ¿Listo? Miramos este ángulo morado y se lo voy a hacer con las manos más o menos como está. ¿Sí? Este ángulo, ¿cómo se llamará? ¿Listo? Este ángulo está más para este lado, perdón que me pase, y está de esta forma. ¿Listo? Los ángulos pueden ir en la forma que ellos quieran. Y este va de esta forma. ¿Listo? Entonces tú ya más o menos debes saber qué tipo o qué clase de ángulo es, cuál es su nombre. Por ejemplo, el primero para mí sería un ángulo recto. ¿Sí? Este está prácticamente midiendo 90 grados. Aunque está un poquito giradito, inclinado, está midiendo 90 grados. Entonces, con el ojo tú más o menos puedes saber esa parte. El ángulo de 90 grados es muy fácil. Aquí veo un ángulo que está cerrado. Está más o menos así, solo que está girado para este lado. ¿Sí? Está muy cerrado. Cuando vimos que era menor de 90 grados, ¿era un ángulo qué? Muy bien, agudo. Y acá tenemos un ángulo que está muy amplio, pero no está llegando a los 180 grados. Es mayor que 90, pero no llega a los 180 grados. Ese ángulo es el tío obtuso. ¿Se acuerdan del tío obtuso? Pues sí, ¿cuál no vimos aquí? El ángulo llano. Pero mire que con mi solo vista pude observar e identificar cuál es ese ángulo. Es lo mismo, voy a hacérseles este juego con las manos. ¿Cuál es? Muy bien, es el llano. ¿Cuál es? Muy bien, es el recto. ¿Y cuánto mide? 90. Y el llano, 180. Son los más fáciles de identificar. Aquí, muy bien. Está muy cerrado, agudo. Así vamos a tratar de siempre trabajar estos cuatro ángulos porque son los que nos han enseñado año tras año y que este año vamos a ampliarlos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, muchachos, ahora acá tenemos una figura donde tenemos que trabajar cómo poner el transportador, o sea, cómo medir los ángulos y también identificar los ángulos. Vemos primero las semirrectas, identifiquemos. Acá está la semirrecta F, acá está el vértice donde salieron todas las semirrectas, acá está la semirrecta E, D, C y A. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero medir el ángulo ABE. El ángulo ABE sería ABE. A, B y E. ¿Sí? Entonces sería de aquí amplio hasta acá. Entonces voy a coger mi transportador y lo voy a poner. Lo primero que voy a hacer es poner el vértice con mi vértice. ¿Sí? Y una semirrecta, esta para mí es la inicial, va a marcar el 0. ¿Sí? Entonces lo más derecho que podamos. Punto y 0. Y luego vamos a hacer. Hay que tener en cuenta algo acá que voy a especificar que está en nuestro libro. Arriba hay una escala exterior y adentro hay una escala interior. Hay que tener mucho cuidado con estas escalas. ¿Listo? Entonces vamos a contar para saber cuánto mide nuestro ángulo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, pero no alcanza exactamente en el 120, sino un grado menos. Esto quería decir 119 grados mide este ángulo, ¿sí? Entonces voy a marcarlo aquí. 119 y la representación de los grados, esta bolita que ya la sabemos, ¿listo? Entonces acá supe cuánto medía el ángulo ABE. Ahora quiero nombrar o quiero medir otro ángulo. Vamos a medir el ángulo ABF. Ese ángulo es muy fácil de medir. Ángulo ABF. Yo creo que ya todos en casa están diciendo, pues fácil, ponemos vértice con el vértice, la semirrecta inicial marcando el 0 y empezamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170 y 170 y 180. Y vemos que exactamente quedó en el 180 grados. Y acá vemos que esta está patiabierta. Pues desde ya yo sabía que era el ángulo llano.
¿Listo? Ahora vamos a medir otro ángulo. Aquí acabamos de medir este ángulo, toda esta amplitud, ¿sí? Ahora vamos a medir otro ángulo. Vamos a medir el ángulo ABC. Ángulo A, B y C. ¿Listo? Este ángulo ABC se ve mucho más pequeño. Vamos a hacer ¿qué? Vamos a poner bien nuestro transportador. Usted lo gira a la necesidad suya. Vértice. Y una semirrecta, obligación mirando el cero. Esta para mí sería la inicial. Y ahora vamos a contar. 10, 20, 30, 40. Y acá tengo que mirar la exactitud y son 42 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo ABC mide por acá 42 grados. Aquí ya hemos visto de nuevo cómo se nombra un ángulo ABC. ¿Sí? Mire que la B siempre en la mitad porque es el vértice. ¿Listo? Y cómo se pone un transportador. También vimos cómo es la escala interior de un transportador y la cara o la escala exterior. ¿Listo? Pasamos a otro ejercicio.